Estimados hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Me da mucho gusto tener la oportunidad una vez más de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, recordándoles que desde hace ya varios meses estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy de manera muy especial nos vamos a enfocar nuevamente en el capítulo 8, pero ahora los versos 5 al verso 17. Hay una pregunta importante, muy actual, que este pasaje en particular aborda y, y tiene que ver con lo que significa verdaderamente ser cristiano. Entonces, pues en esta ocasión vamos a tocar este tema. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? Deseamos que sea un tema de bendición para todos nosotros, que podamos ser alimentados con la palabra de Dios. Eso es el propósito fundamental, y que tenga un significado, una aplicación de manera especial en nuestras vidas. Bien, mis hermanos, lo que significa ser cristiano. Ese es el título de nuestra reflexión en esta hora de la tarde-noche. Y el texto bíblico que vamos a revisar, me voy a permitir darle lectura, es Romanos capítulo 8, del verso 5 al verso 17, y dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una de las palabras que más se abusa y malinterpreta es el término cristiano. Muchas personas, cuando se les pregunta si son cristianos
o por qué se consideran cristianos, simplemente no son capaces de definirlo apropiadamente. En este pasaje, el apóstol Pablo explica lo que significa ser cristiano. Hay ideas equivocadas de lo que significa ser cristiano, hermanos. Hay quienes piensan que un cristiano es cualquiera que no es judío. Si no eres judío, eres cristiano. Otras personas piensan que un cristiano es alguien que ora y que va a la iglesia. Quizá muchos creyentes están en esta idea. Y tenemos que recordar que ir a la iglesia no hace a uno cristiano. Es como decir que ir a un gallinero nos hace pollos o trabajar en una llantera nos hace llantas. Ir a una iglesia no nos hace cristianos. Alguien dice, yo soy cristiano porque me uní a tal iglesia. Bueno, si te unes al Club de Leones, no te conviertes en un león. Hay algunos que dicen, yo fui bautizado. Y después de muchísimos años no viven una vida cristiana. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿ser bautizado, eso me hace cristiano? Como pueden ver, hermanos, es un tema interesante y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Este va a ser el bosquejo que vamos a seguir. Nuestro estudio lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera es, vamos a revisar lo que el apóstol Pablo explica de cuáles son las diferencias entre los creyentes y los no creyentes. Hay diferencias entre un creyente y un no creyente. Y Pablo lo va a explicar, lo explica en este pasaje. La segunda característica, hermanos, la segunda parte es revisar cuál es la característica principal de un cristiano. Un cristiano tiene características, pero hay algunas características que son secundarias y hay una que es principal, una que es imprescindible, una que no puede faltar. Y el tercer punto que vamos a revisar tiene que ver con los privilegios, las responsabilidades y además los resultados de ser cristianos, hermanos. Este es el bosquejo que vamos a seguir en este estudio bíblico. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al primer punto, que es la diferencia entre creyentes y no creyentes. Y para ello vamos a ubicarnos en los versos 5 al 8. Me voy a dar la oportunidad y le voy a pedir que usted se dé la oportunidad de escuchar mientras leo esta cita bíblica. Romanos 8, del 5 al 8, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí estamos viendo ya las primeras diferencias entre un creyente y un no creyente. Un no creyente, hermanos, dice la versión Reina Valera, que son aquellos que pertenecen a la carne y que por naturaleza piensan en las cosas de la carne, es decir, tienen la mente fijada en los deseos naturales. Entonces, un no creyente, hermanos, al tener la mente fijada en los deseos naturales, pues entonces va a pensar en inmoralidad. Su mente estará enfocada en el sexo por encima de Dios, en las drogas, en el dinero, en el poder, en el placer, en la popularidad, en la belleza. Y bueno, muchas de las cosas que estoy comentando no son malas, pero aquel que no tiene a Dios en su corazón, aquel que es gobernado por la carne, pone estas cosas por encima de Dios. Y viceversa, el verso 5 dice que el creyente es aquel que tiene la mirada puesta en las cosas del Espíritu, ¿sí?
Esto es muy, muy importante, hermanos. Sin perder de vista esta cita bíblica, les voy a pedir que escuchen lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 19, y dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Así que, como pueden ver, hermanos, hay una diferencia importante entre un creyente y un no creyente. A veces escuchamos decir, es que hay creyentes que se comportan como no creyentes. Eso es incongruente. No puede haber un creyente que se comporte como un no creyente. Si se está comportando como un no creyente es porque no tiene a Cristo. Regresando a Romanos capítulo 8, verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Otra diferencia es, hermanos, según el verso 6, que los no creyentes, su estilo de vida es un estilo que tiene que ver con ocuparse con cosas que llevan a la muerte. Y el creyente, dice la Biblia, que su estilo de vida es controlado por el Espíritu Santo. Jesús dijo, angosto es el camino, ¿verdad?, que lleva a la vida y pocos son los que entran en él. Pero amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran. Así que, bueno, pues aquí nos dice la Biblia, ¿verdad?, que hay una diferencia también en este aspecto entre creyentes y no creyentes. Luego el verso 7, hermanos, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí nos habla la Biblia de una enemistad contra Dios. Y los no creyentes, hermanos, son enemigos de Dios. Alguien puede decir, pero soy una buena persona. Si no tienes a Cristo en tu corazón, eres enemigo de Dios. Y el verso 7 dice de los creyentes, ¿verdad? Pues que obviamente esta es una implicación. Aquel que está gobernado y sujeto a la ley de Dios es porque desea hacer la voluntad de Dios. Finalmente el verso 8, mis hermanos, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque sean buenas personas. Los creyentes agradan a Dios. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia está en aceptar al Señor Jesucristo. Recordemos aquel pasaje tan importante que dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente aquel que tiene a Jesús en su corazón, solamente aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón como el Hijo de Dios, puede verdaderamente agradar a Dios. La segunda sección, hermanos, aborda la característica principal de un cristiano genuino, de un cristiano verdadero, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versos 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios morando en mi vida. Es el poder de Dios que Él nos otorga para poder vivir la vida en Cristo. Y lo recibimos en el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Por eso, algunas citas bíblicas, como Gálatas capítulo 4, verso 6, hermanos, nos afirman de una manera muy interesante y muy clara que un cristiano es alguien que tiene el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba Padre. Es el Espíritu de Cristo, hermanos, morando ahora en nuestros corazones. La primera carta de Juan, capítulo 4 y verso 13, también dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es algo que ya sucedió, es algo que Dios ya hizo, nos ha dado de su Espíritu. Cuando usted se hace cristiano, y me refiero con hacerse cristiano, no a empezar a ir a la iglesia, no empezar a tener ciertas acciones, sino cuando usted entrega su vida a Jesucristo, cuando usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador y permite que Él gobierne en su vida y es bautizado, y entonces su vida empieza a cambiar, pero no de manera superficial, sino porque ha sido una decisión que usted ha hecho, entonces usted ya puede tener la seguridad de que el Espíritu Santo mora en usted. Lo acabamos de ver en el verso 5 de Romanos 8, hermanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Esto es algo para los creyentes. Somos templo de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Es más, en el capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios y verso 13, el apóstol Pablo va más allá afirmando que la presencia del Espíritu Santo es una evidencia de la salvación. Dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Algo que ya sucedió. Dios nos ha dado el Espíritu, hermanos. Dios nos invita, hermanos, a ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, leí hasta el verso 20, ¿verdad? Dios nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros también debemos de procurar, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber que realmente soy un hijo de Dios? Quiero compartir con ustedes hoy 5 características que nos permiten reconocer si realmente somos hijos de Dios. La primera característica de Romanos 8 está en el verso 11, hermanos, y es que hay un nuevo poder en nuestras vidas.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta palabra vivificar, hermanos, es una palabra maravillosa porque tiene que ver con algo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando Cristo no está en nuestras vidas, hay muchos cambios que nosotros quisiéramos hacer en nuestra vida, en nuestro carácter principalmente, en nuestra personalidad. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta que esas características de nuestra personalidad o de nuestro carácter que quisiéramos cambiar es muy difícil, a veces es imposible, que hay hábitos que son más fuertes que nosotros mismos. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, cuando Cristo mora en nosotros, hermanos, y su Espíritu nos llena, entonces hay un nuevo poder que nos permite cambiar esos hábitos, que nos permite cambiar nuestra personalidad, que nos permite superar y vencer los problemas con una nueva actitud, con una actitud renovada, revitalizante. Somos los mismos, pero somos distintos. La segunda característica es que ahora con Cristo, hermanos, tenemos deseos de hacer lo correcto. Versos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y bueno, pues ahí ocurre, hermanos, que tenemos deseos ahora de hacer lo correcto. Tenemos deseos de, como dice Pablo, hermanos, hacer morir las obras de la carne. A veces hay en nuestra vida inconsistencias, hermanos, pero esto significa ir en un camino correcto. En muchas ocasiones, hermanos, esperamos que las personas cambien antes de ser creyentes. No esperemos que las personas actúen como creyentes hasta que lo sean, hermanos. Debemos ir a Jesús, hermanos, en todo momento. La tercera característica es que somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Recientemente alguien me preguntó, ¿y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber? En muchas ocasiones, hermanos, tenemos ese pensamiento como mágico, en donde queremos darle a ciertas circunstancias un significado que, dicho sea de paso, no lo tiene. Simplemente nosotros le estamos asignando un significado, ¿verdad? Es como decir, voy a salir a la calle y si primero pasa un carro verde antes que un carro azul, entonces es significado de que Dios quiere que yo salga. Pero si pasa un carro verde antes, entonces no salgo. Ese tipo de pensamientos todavía hay entre muchos creyentes. La Biblia dice que un cristiano es dirigido por el Espíritu Santo, pero ¿cómo? Pues bueno, gracias a Dios, hermanos, Dios nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dado la Biblia. Dice las escrituras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Tú quieres ser guiado por el Espíritu de Cristo? Lee tu Biblia. Dios no nos dio la Biblia para informarnos, sino para transformarnos y para guiarnos. A través de la oración, hermanos. Qué maravilloso es leer la Biblia y orar, porque cuando tú oras, hablas con Dios, y cuando lees la Biblia, Dios te responde. Dios nos dirige, hermanos, a través de las circunstancias. Él a veces arregla circunstancias. En muchas ocasiones nosotros hacemos todo lo posible porque las cosas sean de una forma y, y ponemos todo nuestro afán y de repente las cosas cambian. Dios hace las circunstancias de manera diferente y nos damos cuenta que allí Dios nos está hablando. Dios nos aconseja a través de los pastores.
a través de las predicaciones, lo hace a través de los maestros, a través de personas santificadas. Qué importante es tomar en cuenta la forma en la que Dios habla y, y finalmente evitar ese error de ser sabios en nuestra propia opinión. Hay una nueva relación con Dios. Esta es la cuarta característica. El verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba Padre. El apóstol Pablo nos recuerda la manera en la que el Señor Jesucristo, en una relación perfecta con el Padre, se relacionaba con él. Cristo le decía al Padre, Abba Padre, Padre, Papá, Papito. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora, hermanos, tenemos una nueva relación basada en el amor y no en el temor. Muchas personas todavía tienen temor a Dios. A Dios hay que tenerle reverencia. El temor lo podemos decir en el sentido de reverencia, de respeto, pero no en el sentido de miedo, hermanos. Ahora nuestra relación con Dios es una relación de amor. Y esto es maravilloso. Dios el Padre nos ama. Y por eso, como Jesús y como Pablo, nosotros podemos decirle, Padre, Abba, Abba Padre. Tengo seguridad de ser hijo de Dios. El verso 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tengo seguridad de que soy hijo de Dios. Algunas citas bíblicas que refuerzan esto son Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es todo un proceso, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios. Y luego en Gálatas 4, verso 6, Gálatas 4, verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba Padre. ¿Sí? Escuchamos en algún momento la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La escuchamos en algún momento. Dijimos sí, hermanos, a la palabra de Dios. Aceptamos a Cristo Jesús y en ese momento, hermanos, en ese momento en que nosotros aceptamos a Jesús y que nos bautizamos, nosotros pasamos de muerte a vida y ahora ya somos hijos de Dios. Fíjese lo que dice Efesios 1, versos 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, somos herederos, tenemos una esperanza. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. El privilegio de ser cristianos. El privilegio de ser cristianos en el verso 17 de Romanos 8 es que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, somos herederos. Y si somos hijos, dice Pablo, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es condicional porque dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queridos hermanos, ¿soy verdaderamente un cristiano? Después de haber analizado lo que significa ser cristiano, que la Biblia describe claramente que hay una diferencia entre un creyente y un no creyente, y las características que nos permiten saber si soy realmente un cristiano y un hijo de Dios. Yo quiero invitarte para que podamos revalorar el maravilloso privilegio que Dios nos ha dado de ser llamados sus hijos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.